imagen de la ignominia y de la crueldad. El niño de 5 años, vestido con una chaqueta a cuadros blancos y negros, un gorro azul, escoltado por un agente de inmigración. El niño lleva agarrado a su mochila escolar de Spider-Man, va agarradito, asido a esa mochila de Spider-Man. Se llama Liam Conejo Ramos, se nota que tiene miedo. Fue sacado del automóvil en marcha de la familia en un suburbio de Minneapolis. Inmigración primero dijo que el menor fue abandonado. Inmigración después dijo que el padre pidió a los agentes que quería que el menor permaneciera con él. Inmigración después dijo que se negó a aceptar la custodia del niño a la madre y por eso se llevaron a la madre. El vicepresidente Vance dijo que los agentes fueron a arrestar a su padre, un inmigrante indocumentado, y que el padre huyó. Cuando en las imágenes está el padre y el niño siendo arrestados. El vicepresidente está mintiendo. O le pusieron otro video. Abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, encantado de saludarle. Déjeme deslizar unos datos sobre este caso y después entramos en materia para que la gente tenga todos los datos para que puedan configurar su opinión al margen de lo que usted diga y de lo que yo diga. ¿Le parece bien? Perfecto. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que el padre era el objetivo del operativo. Finalmente, reitero, ambos niños fueron detenidos juntos. Lo que ha dicho el vicepresidente Vance es falso. El niño y su familia son originarios de Ecuador. Se presentaron ante los funcionarios fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo. El padre carece de antecedentes penales. Declaró la familia, el abogado de la familia que se llama Mark Prokoch. El abogado de la familia dice, y le cito, estos no son inmigrantes ilegales, vinieron legalmente y están siguiendo un camino legal y la familia está tramitando una solicitud de asilo, lo cual es legal, fin de la cita. Eso es lo que dice el abogado de la familia. Abogado Ángel Leal, si yo estoy tramitando un proceso de asilo, ¿yo estoy legalmente en el país, como dice este abogado, o esto no es así del todo? Ok, el abogado tiene razón, pero ¿Así? Técnicamente un asilo pendiente no es un estatus válido migratorio. Y todo esto es una injusticia por el siguiente motivo. Ellos vinieron por el programa CBP-1. Ellos pidieron cita previa para pedir asilo en este país. Se les concede la cita en la frontera. Se presentan legalmente en la frontera. En ese momento se entrevistaron con un oficial de aduana y protección fronteriza y se le dio la oportunidad de entrar al país para precisamente presentar su caso de asilo. En realidad lo que debía de habérsele dado era una entrevista de miedo creíble para ver si establecía una posibilidad razonable de poder aprobar el caso de asilo. Pero el caso es que pidieron cita y se le dejó entrar bajo parol con la intención de pedir asilo en este país. Muchos de estos casos no lo hacían las entrevistas de miedo creíble por falta de recursos en la frontera en aquel momento, pero no quita el hecho de que se presentaron legalmente. Probablemente entraron bajo parol, que es libertad condicional. Entonces, esos son los paroles que empezaron a mandar los avisos que lo iban a cancelar en 7 días a través de las cuentas de UCIS de las personas que vinieron de esta manera. Pero esta familia, después de haber entrado legalmente, presenta su asilo legalmente. Lo que pasa es que no ocupan un estatus válido migratorio. No están acumulando permanencia ilegal porque tienen asilo. O sea, perdón, Ángel. O sea, lo primero que hemos aprendido hoy, que si usted está procesando para el asilo, usted no está ilegal en este país. Tiene que tenerlo en cuenta. Yo no lo sabía. Y que a la hora de los mameyes, cuando un casa inmigrante le vaya a abordar, usted debe por lo menos o quedarse callado o llamar a un abogado y decirle, ojo, yo estoy procesando mi asilo, yo no estoy ilegal en este país. Y más si usted entró por la frontera de manera legal. Quien entra por la frontera de manera legal no está ilegal, aunque ahora inmigración haga una lectura totalmente distinta de la realidad, porque ellos viven en una pararrealidad. Inmigración vive en la realidad de los cómics, de los superhéroes, ¿entienden? Me decía usted, abogado, que si yo entro legal por la frontera y estoy en el proceso de asilo, yo no estoy ilegal en este país. Ok, no tienes permanencia ilegal, ya, pero no ocupas un estatus válido migratorio. ¿Y qué pasa? Que como son extranjeros solicitando entrada en un puerto de entrada, lo que llamamos arriving aliens, son sujetos a la detención mandatoria y no van a calificar para una fianza ante un juez de inmigración.
por eso el deseo de querer detenerlos, porque son detenciones mandatorias con la intención de que no terminen su proceso de pedir asilo para que se autodeporten. Es lo que está pasando. Antes de cambiar de tema, permítame, Ángel Leal, abogado de inmigración, contarles a los oyentes que este caso del niño de 5 años que ha sido detenido por inmigración no es un caso aislado. El martes de esta semana, una niña de 10 años de 4º grado fue llevada por agentes del ICE camino de la escuela con su madre hace 2 semanas y ahora permanece en un centro de detención en Texas. Lo dice el Distrito Escolar de Minneapolis. El martes también un estudiante de 17 años de la escuela secundaria en Minneapolis que se dirigía a la escuela fue detenido por agentes armados y enmascarados. Y la semana pasada, Casa Inmigrantes de Inmigración entraron en el apartamento de otro estudiante de secundaria de 17 años y su madre, y ambas fueron detenidas. Todas esas son denuncias que está haciendo el Distrito Escolar de Minneapolis, que el Distrito Escolar no es partidista. Aunque es verdad que en los distritos escolares se hace mucha politiquería, los distritos escolares no son ni republicanos ni demócratas. Creo que en eso todos coincidimos. Señor Sí. Leal, esto me ha dejado de piedra. Un nuevo memorándum enviado a altos cargos de inmigración autoriza a los agentes de inmigración a invadir las casas, a tirar la puerta abajo sin una orden firmada por un juez. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de este país dice que esto es la personificación de la tiranía. ¿A usted le parece que exageran? No, es correcto. ¿Por qué? Es básicamente la Constitución se ha convertido en un impedimento para la administración actual de querer cumplir con su agenda migratoria. No es una administración que tiene el interés de querer cumplir con la Constitución. Esto es una violación flagrante de la 4ª enmienda de la Constitución, que dice literalmente que todos nosotros somos seguros en nuestras personas, posesiones y hogares, a no ser que haya causa probable para entrar al hogar o arrestar a alguien, y esa determinación de la causa probable debe de ser tomada por un juez o magistrado neutral, no por parte de un agente de inmigración, porque ellos se están guiando por una orden de arresto administrativa que ciertamente permite el arresto en una vía pública, pero en mi opinión no en un hogar, en una vivienda privada que goza de la máxima protección de privacidad bajo nuestra Constitución por la 4ª enmienda. Entonces, en realidad, se me hace una violación flagrante, vuelvo y repito, de nuestros derechos constitucionales de ser libres de cateo o arresto o registros irrazonables. Para ser honesto, porque yo no creo en eso que dicen del balance y la objetividad periodística, yo nunca he creído eso. Yo creo en la honestidad de quien se pone delante de un micrófono o una cámara de televisión o delante de una computadora para hacer un artículo en un periódico. Para ser honestos, en este programa todos los días arremetemos contra inmigración, contra las barbaries, contra los zarpazos y la brutalidad de inmigración. Pero debo decir que este memorándum que data de 2025 y que se le ha ofrecido parcialmente solo a altos cargos de inmigración, fue revelado a la agencia Associated Press, a la AP, por alguien inconforme dentro de inmigración. Es un whistleblower. Exacto, un informante. Lo que me hace pensar, gracias a Dios, de que no todos los funcionarios de inmigración ni todos los agentes de inmigración están orgullosos con lo que están haciendo. Y que hay gente honesta y que hay gente buena y que está dispuesta a dinamitar esa estructura cruel, tiránica, distópica que ha inventado el gobierno federal contra todos nosotros. Quiero dejarlo claro. Y si alguien me está escuchando de esa gente de la que hablo, pues mi respeto. De los bárbaros no hablo. De los bárbaros no hablo. Los que le caen a patadas a las mujeres y las sacan de sus carros en los callos, siendo ciudadanos estadounidenses, o sacan a un hombre en calzoncillo, a un viejo en calzoncillo en la nieve, a esos bárbaros ni el agua ni la sal de la vida. A esa gente no se le habla. Esa gente, es más, no merecen vivir en comunidad. Pero como están en el poder y tienen todo el poder del mundo, hay que joderse. Perdón, hay que chivarse. Por ahora. Y perdonen el exabrupto. Ángel Leal, ¿cuál es la diferencia entre una orden judicial que es firmada y autorizada? Perdonen el exabrupto, eso no va a pasar más, perdónenlo. Leal, ¿cuál es la diferencia entre una orden judicial que es firmada y autorizada por un juez o una orden administrativa que es firmada por personas que trabajan en el poder ejecutivo y que están bajo la supervisión del presidente Trump? ¿Quién puede tirar la puerta de mi casa?
¿Una orden administrativa o una orden judicial? Una orden judicial. Y le explico por qué. ¿Por qué? Porque la orden administrativa es una orden que está firmada por la misma agencia que está buscando arrestar a la persona. Y por supuesto, ellos están tratando de lograr ese arresto porque es lo que quieren hacer. Sin embargo, una orden judicial tiene que ser firmada por un juez o magistrado neutral que tiene que determinar si hay causa probable para efectuar ese cateo o ese arresto en ese lugar que goza del derecho de la privacidad constitucionalmente. Entonces, ahí es donde está la diferencia, porque es permitir que el propio, vamos a decir, la agencia gubernamental tome la determinación de un arresto que debe de ser determinado por una entidad neutral, que es nuestro sistema de corte federal. Alguien que firma, o estatal. O estatal. Alguien que firma Junieski, este es compatriota, porque eso de Junieski, ese es Kubiche. Alguien que firma Junieski le pregunta a Ángel Leal, si yo estoy en la puerta de mi casa y viene un tipo enmascarado y me enseña un papel, ¿cómo yo identifico si es una orden firmada por un juez, o sea, una orden judicial, o eso que usted dice, una orden de un administrador, una orden administrativa? Es correcto, excelente pregunta. Pide que se la enseñe por debajo de la puerta o por la ventana. Ah, ¿okay? Pero que no abra la puerta. No, que no abra la puerta, porque en ese momento ellos consideran que es un consentimiento para entrar a hacer el cateo, el registro y el arresto. Ahora bien, y quiero aclarar esto porque esto es importante, Camilo, es posible, por este memorándum, de que aunque usted no le abra la puerta y le pida que le enseñen la orden, porque yo sigo insistiendo en la constitucionalidad de que esa orden tiene que ser firmada por un juez o un magistrado, pero es posible que la gente de ahí diga, ¿sabes qué? Yo voy a entrar. En el momento que entre, no resistas porque vas a empeorar la situación. Ok, manténse, invoque el derecho de permanecer en silencio, de no autoincriminarse, de que yo quiero hablar con mi abogado, y ya después se va a retar la legalidad de ese arresto bajo la cuarta enmienda de la Constitución en una corte federal. Pero la solución aquí no es resistir en caso, en mi opinión, que infrinjan la ley y entren a su casa indebidamente sin una orden firmada por un magistrado. O sea, aunque me tiren la casa encima, me tiren contra la pared, revuelvan todo, no me resisto porque pierdo la batalla de antemano. Bueno, vas a empeorar la situación. Empeora la situación, claro. Contra un oficial federal. Entonces, vamos a evitar la acusación de haber resistido a un oficial federal. Simplemente dice, yo quiero ver la orden firmada por un juez o magistrado y un abogado por la ventana o por debajo de la puerta. En ese momento va y el oficial se va y se lo enseña y es firmada por un juez, o va y entra forzosamente. Si entra forzosamente, no resista, invoca el privilegio de permanecer en silencio, no se autoincrimine y pide hablar con su abogado. ¿Y la firma de un juez se identifica fácilmente en una orden de un juez? ¿Debe decir juez tal, honorable? Exacto. Ah, ya. Exactamente. La persona quien lo firma debe ser identificado en el documento. Cuesta creer que estemos hablando hoy de esta manera y en este tono de los agentes federales, porque desde que yo llegué a este país hace más de 30 años, para mí un agente federal merecía todo el respeto. Y si un policía me paraba en la calle, yo he viajado todo Estados Unidos, en cualquier estado yo me sentía seguro. Lo que jamás sentí en México DF o en Quito, Ecuador, y que nadie se ofenda, o en Lima, Perú, cuando me paraba un policía, yo siempre me sentí seguro aquí con los agentes federales, con los agentes estatales. Y cuesta creer, es doloroso, es triste que estemos hablando de esto ahora. Pero en fin, la mayoría de los arrestos, abogado Leal, de los arrestos migratorios, ¿se llevan a cabo bajo órdenes administrativas o la orden de un juez? Órdenes administrativas. Es más fácil para ellos, ¿no? Órdenes administrativas, y lastimosamente la mayoría de los arrestos ni siquiera están ocurriendo con órdenes administrativas. Simplemente están ocurriendo porque hay una sospecha razonable, presuntamente, de que la persona ha violado o está en el transcurso de violar una ley migratoria y están efectuando los arrestos sin órdenes de arresto por la sospecha de que la persona puede estar indocumentada en el país. Más datos para que usted, que me está oyendo y me está viendo a través de la web, saque sus conclusiones al margen de lo que diga el abogado Leal, pese a que es un notabilísimo abogado de inmigración, y lo que diga yo. Usted tiene la última palabra. Un informe de la Universidad de Los Ángeles, publicado esta semana, indica que la mayoría de las personas detenidas por inmigración y deportadas carecen de antecedentes. Carecen de antecedentes.
para que tengan una idea, 9 de cada 10 detenidos fueron deportados sin antecedentes penales. Lo dice esta investigación de la Universidad de Los Ángeles. Abogado Leal, meter preso en este país a una persona por su perfil racial, por su acento, ¿eso es legal? El otro día pusimos aquí la grabación de una persona que se encara a un abogado, a un tipejo de esto, un esbirro de inmigración, un casi inmigrante, que lo tira contra la pared, lo ningunea por el acento. Y el hombre le dice, pero tú tienes tanto acento como yo. Porque claro, acento tenemos todos, me imagino. A no ser la gente de Boston, de Massachusetts, de Wichita, Kansas, los Cherokee. Los que hemos llegado después tenemos acento. Ahora, meter preso a alguien por el acento, por el perfil racial, ¿eso es legal? Eso lo hacían los nazis también. Eso lo hacían los nazis. Dígame, por favor. No, hay un litigio federal de California referente a este tema. Y el tema es que si se pueden guiar por características, sitios de reunión, idioma, perfil, para tomar la determinación de investigar el estatus migratorio de la persona. El litigio sigue, pero en una fase preliminaria, la Corte Suprema permitió este tipo de parada basado en una sospecha por una serie de factores que no necesariamente es una causa probable para parar a la persona, pero recuerden que inmigración es civil, no es penal, y entonces lo llamamos popularmente un Kavanaugh stop, y por el juez Kavanaugh, teniendo que ver con características o perfiles, entendiendo de que iba a haber un pequeño inconveniente a aquel que otro ciudadano americano quien pudiera ser detenido en base a una de estas paradas, porque el interés del gobierno de poder aplicar la ley de inmigración también tenía cierto peso. Ese litigio sigue, esa fue una orden preliminaria, y yo no creo que se pudo haber previsto de la manera, en mi opinión, exagerada que se están efectuando estas paradas sin algún tipo de sospecha razonable, sin haber presenciado una violación de nuestras leyes de inmigración, todo basado en una serie de características que verdaderamente son raciales y son anticonstitucionales. Así que yo tengo la esperanza de que este tema se aclare eventualmente a nivel de Corte Federal y de nuevo por parte de la Corte Suprema, si es que la Corte Suprema acepta el caso. Ludmila, que vive en Palm Beach, ha escrito al WhatsApp de la emisora, que es el 305-720-3681. Lo repito por si alguien quiere dar una opinión. 305-720-3681. Nos escucha en Palm Beach y dice que le parece realmente terrible que hayan enviado a un centro de detención de inmigración a ese padre ecuatoriano con su nene de 5 años, tan desvalido que se ve en la foto, junto con criminales comunes y gente que tiene antecedentes penales. No, Ludmila, no. Vamos a aclarar. El centro a donde fue llevado ese niño con su padre no es un centro de detención cualquiera. Es un centro de detención familiar. Ahí hay padres con bebés, incluso con bebés, con toddler, y ahí hay condiciones especiales para cuidar a esos niños pequeños. O sea, no tan calvo que se le vean los sesos, ese padre y ese niño están en condiciones especiales, no están en Chrome, no están en Alcatraz. Es un centro especial para familias enteras, donde presumo y quiero creer y lo necesito creer, aún con mi poquita fe, porque creo en este país, de que ese centro de detención familiar no es Alcatraz, que están en mejores condiciones. Hay algo que está pasando y que no sé por qué los medios no están reportando, sobre todo los medios ultraliberales. Ya saben ustedes que una cosa es ser el New York Times y otra cosa es ser un influencer ultraliberal que se corta las venas porque Trump salió. A mí me parece una estupidez, porque en 3 años nadie se va a acordar de Trump a lo mejor. Pero hay gente que no vive, que el día entero te están hablando de Trump, caramba. Ahora viene el fin de semana y vamos a un barbecue y la gente, Trump. No, hombre, no, que están las carnitas, están los chorizos, por Dios que la vida no se acaba. Ese tipo de gente que está enferma y es enfermiza y nos quiere enfermar a los demás con el tema Trump, no ha hablado de esto, pero yo sí quiero hablarlo. No por la objetividad ni por el balance, sino por la honestidad, para sentirme bien esta noche cuando ponga la cabecita en la almohada y para no traicionar a mis oyentes. El presidente Trump ha comenzado a reconocer lo que él ha llamado, con todas las palabras, los errores de inmigración. El martes de esta semana, el presidente dijo que inmigración comete errores. Dijo,
Puede suceder, está sucediendo y nos sentimos muy mal por eso. Cita textual. Después dijo, a renglón seguido, se puede reconocer que a veces se cometen errores. Eso lo admitió en una entrevista con el diario conservador Washington Examiner. El vicepresidente Vance, que es tal vez el hombre más gris en el gabinete del presidente, hace solo un par de semanas, incluso antes que el presidente, afirmó que las fuerzas del orden federales de inmigración tienen inmunidad absoluta. Ángel Leal, me dicen los juristas que han pasado por este programa que la inmunidad absoluta no existe en este país ni siquiera para el presidente, mucho menos para los agentes federales de inmigración. ¿Es así realmente? Es así. Y de hecho, creo que se está investigando el incidente de la muerte de la señora Renee Gott. Sí, se está investigando, sí. Y o sea, que el hecho de que estén tratando de cumplir con una función gubernamental no necesariamente establece una inmunidad absoluta y no necesariamente establece una inmunidad a nivel estatal. Puede que sea a nivel federal, pero no necesariamente a nivel estatal. Y en el caso de que el estado de Minnesota quiera presentar cargos, eso pudiera suceder a nivel de corte federal para que sea neutral el sitio del juicio, pero una acusación estatal por parte de los fiscales estatales en el estado de Minnesota, pero en una corte federal. Yo insisto que el hecho de que ya un informante haya filtrado este memorándum, de acuerdo con el cual cualquier casa inmigrante puede tirarme la puerta abajo y sacarme por los pelos de mi casa sin una orden de un juez, denota que hay división, que no todo el mundo piensa igual, que no todo el mundo es cruel, ni abusador, ni poco compasivo, ni bestia en inmigración, que hay gente honesta y que hay gente buena. Esto puede explotar. Acuérdense el escándalo de Boeing, cuando aquel informante dijo que Boeing era un desastre y que los aviones estaban volando en condiciones peor que la lanchita de regla de Cuba. Tengan eso en cuenta. Ayer, abogado Leal, antes de ayer, salió la noticia de que el gobierno Trump había deportado a más cubanos del sur de la Florida que Biden y que Obama. Y Obama tenía el récord de deportación. Obama era el deportador en jefe, y los periódicos están usando las cifras del gobierno cubano. Más de 1.600 cubanos han sido deportados. Y dicen que es la mayor cantidad de cubanos deportados del sur de la Florida. Mi pregunta es, los cubanos del sur de la Florida ya no se pueden sentir del todo seguros, ¿no? Eso es correcto, lastimosamente, pero es así, porque lo que había pasado hasta ahora que estaban bajo orden de supervisión porque Cuba no los aceptaba. Y por lo tanto estaban bajo esta orden de supervisión, se reportaban una vez al año localmente acá en Miramar o en el lugar donde se encuentre con la oficina de ICE, y siempre y cuando sea una persona que no esté constituyendo un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional y esté cumpliendo con los términos de la orden de supervisión, porque es una libertad condicional con una orden final de deportación. Han podido estar aquí en algunos casos por décadas con órdenes de supervisión. Ya estamos hablando de personas de la tercera edad, personas con enfermedades, personas que tienen toda su familia acá, personas que no le queda nadie en Cuba y sobre todo con temas de salud. Y que no tienen ni casa en Cuba ya. Exactamente. Entonces, ahora por el tema de que hay la posibilidad de una deportación a un tercer país, y como México y otros países más, inclusive Uganda, entonces los están deteniendo con la intención de querer deportarlos a un tercer país, que dicho sea de paso deben de primero asesorarse de que la persona no corre peligro en ese tercer país. Eso es lo primero. Segundo, hay un argumento también constitucional que se le está privando de un debido proceso legal, porque esa orden de supervisión es como un beneficio inmigratorio que se le está quitando sin ningún tipo de debido proceso legal. Entonces son algunos de los argumentos que queremos formular o estamos formulando a nivel de Corte Federal cuando esto sucede. Así que, pero tienes toda la razón. En estos momentos nadie se puede confiar que tengan una cita en inmigración, de que no lo van a detener en esa cita, y sobre todo si hay una orden final de deportación. Cubanos, compatriotas, ya no están seguros aquí. Sépanlo, ya no están seguros. Están viviendo en un mundo distópico y ustedes se han convertido en adversarios del gobierno federal, en enemigos del gobierno federal, en ciudadanos de tercera clase. Se acabó y viene el pan de piquito,
como decían en mi barrio. Una última pregunta, abogado legal. Me niego incluso a usar seudónimo porque me da pánico que esto pueda trascender y que algún chivato o algún señor de esto de inmigración pueda detener a esta persona a través de este programa de radio. Alguien que yo conozco, tiene su hijo, vino de Venezuela con mucho esfuerzo. Son gente muy honesta, trabajadores, profesional el viejo y profesional el hijo. Son gente chévere, de verdad, son gente chévere. El hombre tiene escondido a su hijo, no me ha dicho dónde y yo no le he preguntado, porque hay una orden de deportación sobre el chico que tiene 30 y tantos años. Él me preguntó un día, es una persona que siempre nos ha ayudado en casa, con las cosas de handyman, de hacer cosas en la casa, y me dijo, oye, pregúntale a esa gente que va al programa, a los abogados, si yo escondiendo a mi hijo me pueden acusar de desacato y meterme preso a mí. Lastimosamente sí. Por Dios. Es albergar una persona quien se encuentra en el país ilegalmente. Me lo imaginé. Bueno, se lo diré si es que no está escuchando el programa. Y eso es otra cosa que hemos aprendido hoy. La segunda cosa que hemos aprendido hoy es esa, que proteger a una persona que está en la mira de inmigración nos puede traer problemas a nosotros también. Abogado leal, antes del punto final, quiero esgrimir otro dato para que la gente saque sus propias conclusiones al margen de todo lo que usted dice y todo lo que yo digo. Una encuesta del New York Times, usted puede decir que el New York Times es liberal, pero es el gran periódico de este país, como el Wall Street Journal es el gran periódico de los conservadores de este país. Eso no es un influencer ni un idiota digital de estos que salen en internet con los podcasts y esas cosas. Una encuesta del New York Times publicada el jueves ha mostrado que el 61% de los votantes registrados considera que las tácticas de inmigración han ido demasiado lejos, que se han pasado 3 pueblos. El 61% de los estadounidenses opinó lo mismo exactamente en una encuesta de CBS News, YouGov, la semana pasada. Ojo, un dato, por si no lo saben. CBS News está en manos ahora de una persona profundamente conservadora que incluso se negó en principio a publicar un reportaje de 60 Minutes, el gran programa periodístico de este país, sobre las cárceles de Bukele. Ya lo van a pasar, ya lo van a pasar. Lo que quiero decir que CBS News no es trinchera de los demócratas. Ahí hay una mujer conservadora de hueso duro que le está haciendo la vida imposible a los periodistas liberales. Y esa encuesta dice que el 61% de los americanos están en contra de inmigración. Las 2 nuevas encuestas muestran que alrededor de 7 de cada 10 votantes independientes e incluso 2 de cada 10 republicanos afirman que inmigración ha ido demasiado lejos. Y también los demócratas están más o menos ahí con los republicanos. 2 de cada 10, tal vez haya más demócratas en contra de inmigración, pero 2 de cada 10 republicanos dicen que inmigración se ha pasado 3 pueblos. Ángel Leal, feliz fin de semana.